Buenos días, señorías, o buenas tardes ya, según se mire. La semana pasada interpelé al ministro de Economía, al señor Carlos Cuerpo, y le interpelé con motivo de esa tremenda, terrible crisis que está generando la guerra de Irán y por la preocupación que los que vivimos en islas, los isleños, los que vivimos en archipiélagos tenemos respecto a su impacto en nuestra economía, por nuestra dependencia exterior, por nuestros problemas de conectividad, por nuestra necesidad de importarlo prácticamente todo. Esa incertidumbre, el no saber, el no ser capaces de dimensionar hasta cuándo y hasta dónde va a llegar esta guerra, está ya teniendo un efecto en los bolsillos de los canarios, no solo en la cesta de la compra, también en obras que se quedan desiertas, en obras que se abandonan ante la subida de precios de los materiales de la construcción y el desajuste con los precios en los que fueron adjudicadas. Ayer el gobierno alemán anunció un drástico recorte de más de 38.000 millones en bienestar social, en ayudas y en servicios públicos. Este impacto va a ser seguramente replicado en otros países de Europa. Y, señorías, esto, que ya de por sí es muy grave, en los archipiélagos adquiere todavía una dimensión mayor, porque a nadie se le escapa que Canarias, que Baleares vivimos fundamentalmente del turismo y que nuestros principales clientes están en Alemania o en Reino Unido. Por tanto, todo vendaval en Europa se va a convertir en un tornado en nuestra tierra. Hoy es más urgente que ayer que lleguemos a un acuerdo con las propuestas que hacemos, con las medidas que solicitamos y que, señorías, son medidas que están recogidas, reforzadas, que están establecidas en el artículo 138 de la Constitución y en el Tratado 349 de la Unión Europea. No pedimos nada que no encuentre amparo en la consideración que como territorio ultraperiférico tiene el archipiélago canario. Contar con más información, datos actualizados de impacto en las islas, no más decretos, leyes donde no se tenga en cuenta la fiscalidad diferenciada y las medidas diferenciadas, compensación de las medidas que no se pueden aplicar en las islas precisamente por esa fiscalidad diferenciada, planificación de respuestas a posibles escenarios. No podemos esperar a que se nos vengan encima las consecuencias y no ser capaces de abordar una respuesta adaptada a nuestra realidad, a los posibles escenarios que el Gobierno de España maneja, que maneja la Unión Europea, que manejan a nivel mundial. Necesitamos análisis de sobrecostes en tiempo real. No vale un año, 2 años después, porque el daño ya está hecho, porque los negocios ya están quebrados. Necesitamos también un seguimiento de la eficacia de las medidas, claro que sí. Pongamos las medidas en marcha y creemos un espacio de análisis permanente de la efectividad de las medidas que aprobamos. Y sobre todo, señorías, el refuerzo de nuestra seguridad energética, la seguridad energética de las islas y el planteamiento a la Unión Europea, la petición de que estudien la posibilidad de excepcionarnos de la regla de gasto, porque seguimos empeñados en que cumplimos las condiciones para ello, porque somos economías financieramente sostenibles, solventes, porque estamos hablando de algo temporal y porque estamos hablando de una situación de crisis como la que vivimos o mayor que la de Ucrania, en la que ya se admitió la excepción de la regla de gasto. Ni siquiera pedimos, sabemos que el Gobierno de España no lo decide solo, pero es que el Gobierno de España tiene argumentos para hablar en nuestro nombre en la Unión Europea y no dejarnos solos en esta pelea. He dicho muchas veces que nuestro nacionalismo no es un nacionalismo que levante muros, es un nacionalismo que tiende puentes. Y desde luego tampoco somos ombliguistas y por eso he hablado de Baleares en esta exposición. Y por eso aceptamos las propuestas de Sumar, porque entendemos que tenemos que unirnos en aquellas dificultades que compartimos. Porque los isleños vivimos igual las dificultades, se viva en Formentera o se viva en la isla del Hierro, y de eso puede dar buena fe el diputado Herreño que nos acompaña, o la diputada Gomera, o incluso la diputada por Lanzarote que intervendrá con posterioridad. Porque además del impacto en las islas capitalinas, el impacto en las más pequeñas se duplica. Y como compartimos esas dificultades, como sabemos muy bien lo que es vivir en esas maravillosas islas, pero
con los problemas de conectividad y dependencia del exterior que tenemos, hemos aceptado esa enmienda que nos parece más que justa. No podemos aceptar una enmienda del PSOE que elimina párrafos fundamentales para nosotros, como es la lucha por la excepción de la regla de gasto, y que transforma el resto de nuestras peticiones en medidas a las que anteponen un continuar, mantener, seguir haciendo, como si estuviéramos pidiendo cosas que existieran a fecha de hoy, pero que no existen. En el caso de Vox, señorías, yo no puedo aceptar una enmienda que plantea romper con los pactos europeos, con Pacto Verde y con otros pactos vinculados a un tratamiento que pedimos, que agradecemos y que seguimos exigiendo a la Unión Europea, que supone todo un paraguas para una región ultraperiférica como la nuestra y que nos garantiza y que nos ofrece normas para defender nuestras necesidades. No podemos aceptar un texto que elimina nuestras circunstancias excepcionales. Ustedes hablan continuamente de prioridad nacional y me ponen la enmienda que pide una auditoría para eliminar todo lo que sea político ideológico. Pero ¿qué es lo que van a llevar ustedes en los presupuestos de Extremadura o Aragón con esa prioridad nacional? Pura ideología. No entiendo una enmienda que sale de lo que es prioridad para Canarias. No estamos hablando ahora mismo de su prioridad nacional, sino de la prioridad de los canarios. Y no podemos aceptar, insisto, esa ruptura con el marco de la Unión Europea, a la que tenemos que agradecer que hoy haya un tratado que nos ofrece derechos para sobrevivir en un mundo tan complicado, en una tierra tan vulnerable y con una economía en plena crisis. Termino. Quiero agradecer a los grupos que apoyarán hoy esta moción el respeto a la diversidad de los territorios. Que este consenso entre grupos parlamentarios ofrezca las respuestas adaptadas que necesitan territorios que son diferentes y que eso haga que la ciudadanía en cualquier rincón del Estado español tenga las mismas oportunidades, teniendo circunstancias distintas. No sé si hacer un ejercicio adivinatorio, porque ya sé lo que van a contestar quienes van a continuación a intervenir. El PP me dirá que cómo me sigo creyendo las cosas del PSOE, el PSOE me dirá que cómo es posible que todo esto es culpa de que gobernamos con el PP, alguno sacará que el gobierno canario puede hacerlo solo, que tiene muchas perritas, como decimos por allí, hablarán incluso de algunas partidas inejecutadas, se olvidarán de las que no ejecuta el gobierno de España, se olvidarán de que el gobierno canario ha demostrado solvencia financiera y económica y que tiene un presupuesto aprobado año a año, en fin, entiendo que cada uno tiene que utilizar los argumentos que puede. Pero por encima de todo está la realidad y los derechos de los canarios y yo espero contar hoy con el mayor número de apoyos posible. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los diferentes grupos, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, el señor Vidal Matas. Gràcies, presidenta. El 2004 cridàvem als carrers, a les places, el no a la guerra. No a la guerra. Ho dèiem per Iraq i avui heu crit aquí, al Congrés, no a la guerra, per Iran. Aquest és el marc que tenim, perquè nosaltres creiem en la multilateralitat, creiem en la justícia global, creiem en els drets humans i creiem que els imperialistes no poden fer agressions d'aquesta manera. Una guerra que és il·legal. Una guerra que és il·legal. Decidida per Netanyahu i Trump, no sé en quin ordre, però el que tenen clar és que a part de l'impacte que té damunt moltíssimes persones, damunt les seves vides a l'Orient Mitjà, també el té a casa nostra. Té un impacte, un xoc al dia a dia de la nostra gent, al dia a dia, a l'hora d'anar a comprar, a l'hora d'anar al supermercat, a l'hora d'agafar un transport, a l'hora d'intentar comprar un bitllet. El dia a dia es veu afectat per la decisió d'una persona que es passa pel forro al dret internacional. I aquí, sempre, per fer-se donar-se la raó, un dels arguments més clàssics que utilitzen molts de diputats és que esto
és de primero de derecho. Pues jo els diré que avui això va de primer de geografia. A les illes, on arriba tot, o la majoria de les mercaderies en vaixell, la pujada de costos energètics és major. La pujada de costos tots els productes és major. I això és de primer de geografia. Apuntin-s'ho fort i clar. Ens puja el cost de vida. El cost de vida dels nostres ciutadans. Uns ciutadans que tenen el cost de vida més elevat de l'estat espanyol, per la insularitat, pel cost de l'habitatge, que ara hi afegim, si em permeten l'expressió, el banyat, hi afegim els costos derivats d'aquesta guerra injusta, d'aquesta guerra il·legal, el cost de l'energia, el cost dels combustibles, que evidentment repercuteixen damunt tota la cadena de valor, damunt la construcció, damunt dels aliments, damunt tots els sectors empresarials. I damunt ho fa un territori sensible, on la mitjana de les pensions és més baixa que la resta de l'Estat, on el 50% dels treballadors assalariats cobren manco de 10.000 euros, on el secretari general de Comissions Obreres aquesta setmana, que tot i que negociam convenis col·lectius molt favorables, aconseguim a la Junta Sindical pujar els salaris, l'escalada de preus fa que se mengi aquesta pujada de salaris, on les persones que eduquen els més petits de 0 a 3 anys es manifesten ara al carrer per poder arribar a final de mes, per tenir un conveni laboral autonòmic just per elles. Tot el suport des d'aquesta tarima. Com de la resposta, i clar que ha hagut una resposta per part del govern de l'Estat, però com del lema de no deixar ningú enrere, no deixem les illes enrere. En aquesta moció es planteja des de Canàries una visió canària que necessita, evidentment, un suport extraordinari. I agraeix que hagin entès que també les Illes Balears necessitam ser-hi. És l'esmena. Allà on diu Canàries també ha de dir Illes Balears, perquè les Illes Canàries i les Illes Balears compartim la lluita, compartim aquests hàndicaps de les nostres realitats. I per això hem presentat aquesta esmena, per incloure i les Illes Balears. I una esmena també per un fet estructural, que ara aniré explicant. No demanam coses estranyes, demanam que s'estudiï l'impacte que té a les Illes Balears aquesta guerra i que es facin escenaris. La guerra està durant molt més del que pensàvem, per tant l'impacte serà molt més profund del que pensàvem. Demanem que en el pròxim paquet de mesures, perquè hi haurà un pròxim paquet en algun moment, hi hagi un apartat destinat a les Illes Balears, a les illes. Entenem que moltes mesures que s'han pres, amb molt bona fe, no tenen en compte la realitat de les illes, la fiscalitat de les Canàries, o quins sectors es veuen més impactats a les Illes Balears. Per tant, ha d'haver una compensació econòmica específica. Entenem que ha d'haver una coordinació amb el govern de les Illes Balears, perquè ens hem de preparar pels pitjors escenaris. Un pla per garantir els subministraments bàsics i per garantir els combustibles, que és evident que ara pareix no necessari, però estiguem preparats pel que pugui venir, pels combustibles, pel transport aeri, pel transport marítim, per generar energia, són bàsics en els nostres territoris. Reforcem tot el que és els suports als sectors de l'agricultura, de la indústria, el transport, que veuen més afectats. I facem-ho compatible, perquè el que no pot ser és que no puguin rebre la mateixa intensitat d'ajuda que altres indrets, perquè no han de ser compatibles les ajudes per aquesta crisi a les ajudes que ja reben per el fet d'insularitat. Vaig acabant, presidenta. Mesures de suport a tota la societat, a totes les famílies vulnerables, flexibilitzar, com dèiem, les despeses. President, un minutet, la coordinació en tots plegats i revisar especialment els règims especials de les Illes Balears i les Illes Canàries perquè s'adaptin a aquesta nova realitat. Afrontem de forma estructural un fet que no canviarà mai, que és la insolidaritat. Moltes gràcies. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. Muchas gracias, señor presidente. Bien, empiezo este turno de defensa de enmiendas explicando los detalles, señora Valido,
que hemos presentado a su iniciativa, de un total de 11 puntos. Los 4 primeros intactos los entendemos como válidos y razonables tal y como están planteados. Y en el punto 5, donde se habla de reforzar las ayudas del Estado al sector primario, también a la industria y al transporte, que para Canarias es clave, también para la actividad principal, la actividad económica, que es el turismo. Pero claro, nos vemos en la obligación de exigir un replanteamiento de posiciones o de políticas públicas que nos han llevado a la ruina del campo canario, también de nuestra industria y al encarecimiento de la energía, de los combustibles. Por eso lo que planteamos es revertir las políticas derivadas del Pacto Verde, suprimir el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de CO2, implantar un modelo energético que esté diversificado. Bien, y a esto, señora Valido, ha dicho usted que no puede aceptarla, y leo literalmente, porque no puede apoyar la ruptura de pactos europeos. Creo que es lo que ha dicho, ¿no, señora Valido? Que Coalición Canaria no puede apoyar la ruptura de pactos europeos. Pues entonces, señora Valido, tendrá usted que explicarme por qué Coalición Canaria está pidiendo que no se lleve adelante el pacto europeo, el acuerdo comercial con Mercosur. Porque no le interesa, ese sí, pero este no es lo mismo. Claro, es decir, habla de pactos europeos, Mercosur es un pacto europeo que perjudica al campo canario igual que a todo el campo español. Y desde Vox estamos en contra y pedimos que tanto populares como socialistas lo detengan por las nefastas consecuencias que va a tener para nuestro campo y nuestra industria. Por lo tanto, señora Valido, este primer argumento para no aceptar nuestra enmienda no es válido. No se trata de no romper pactos europeos, sino que hay algunos pactos europeos que a ustedes sí les interesa y otros que no. Por cierto, la responsabilidad de Coalición Canaria con respecto a Mercosur es directísima, porque ustedes pedían el voto para el parlamentario europeo que salió, que es el del PNV. Y ese parlamentario europeo para el que ustedes pidieron el voto apoyó el nefasto acuerdo de Mercosur que tanto perjudica a Canarias. Señora Valido. Bueno, y con respecto a la energía, que es uno de los grandes problemas, ¿no? El almacenamiento de combustible, esto va de la guerra a Irán, esta iniciativa, la dependencia que tenemos de los combustibles para generar nuestra electricidad, porque estamos separados del sistema eléctrico peninsular. Y bien, pero es que ustedes no se apartan de las políticas que nos llevan a esa dependencia. Y me interesa mucho el posicionamiento del Partido Popular. Ha hablado hoy el señor Mariscal en una pregunta que ha hecho a uno de los ministros en la sesión de control y ha vuelto un poco en la línea de cambiar de política energética, de ahora defender la nuclear, cuando el Partido Popular se atribuía el cierre de Garoña y lo celebraba. No solo se lo atribuía, sino que lo celebraba. Y ahora dicen que no, que la nuclear es fundamental. Bueno, pues lo que hemos dicho siempre desde Vox, porque es una evidencia que así es. Y lo que me interesa saber es cuál es el posicionamiento del Partido Popular respecto a los reactores modulares pequeños en Canarias. El otro día la señora Delgado Taramona, que entiendo que es la que intervendrá ahora en nombre del Partido Popular, dijo en la Comisión de Economía o de Industria, en la de Economía, que nunca habrá en Canarias energía nuclear. Y le vuelvo a preguntar, ¿ese es el posicionamiento del Partido Popular? Porque es exactamente la solución técnica que necesita para dotarnos de la soberanía energética en Canarias, precisamente con el gran problema de déficit que tenemos. Decía, señora Valido, que el nacionalismo de Coalición Canaria no levanta muros, sino que tiende puentes. Bueno, sobre todo el puente a la inmigración ilegal, porque Coalición Canaria con el Partido Popular, que por cierto, solo el Partido Popular de Canarias es el que está de acuerdo con el efecto llamada y derivar a la península a todos los inmigrantes que llegan en vez de cumplir la ley y devolverlos a sus países de origen.
Eso también tendrá que hacérselo mirar. Finalice, por favor. Vale, Termine. termino, señor presidente. Habla usted de prioridad nacional. Mire, no sale en ninguna parte de nuestra enmienda lo de la prioridad nacional. No sé si tenía ese discurso ya escrito y quería sacarlo, no sale, pero en cualquier caso, por supuesto, habla de los canarios, prioridad nacional para los canarios y para todos los españoles. Pero lo importante es que parece que usted dice que los canarios que son de otra nacionalidad no son españoles. Bueno, hágaselo mirar, señora Valido. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Corujo Berriel.